Muy buen día tengan todos. Bienvenidos a esta serie, Filosofando, algunos conceptos filosóficos, fe y razón. En esta oportunidad los invito a reflexionar un poco sobre lo que es la mayéutica, comprender un poco el significado de esta y su papel en la filosofía. Entonces iniciamos. La mayéutica, el método preferido de Sócrates, a quien podemos considerar su iniciador. La mayéutica es un método filosófico que se basa en la ignorancia y por lo tanto su estrategia principal es la pregunta. Utiliza ironía y utiliza muchas estrategias para reconocer que en realidad lo que se conoce es poco ante todo aquello que se desconoce. Y en ese reconocimiento se va profundizando a través de preguntas y de la actitud irónica. Bueno, la mayéutica es un método que nunca ha dejado de utilizarse en la filosofía. La pregunta que proviene de la ignorancia y luego trata de ubicarse en la consecuencia lógica de la supuesta respuesta para poner a prueba el conocimiento, esa respuesta que se ha dado. Vamos a colocarnos en la posición de Sócrates. Él no conocía cierto tema, pongamos el caso de lo que significa la valentía. Y entonces, en su ignorancia, obviamente optaba por ir a preguntar a aquella persona de la que se supone que sí sabía, de la que se puede suponer sí sabe. En ese momento, la respuesta podría ser a la pregunta ¿qué es la valentía? O ¿qué es un hombre valiente? La respuesta podría ser el hombre valiente es el que jamás retrocede ante el peligro. Bien, esa respuesta parecía ser buena. Entonces es cuando viene la parte irónica, porque se hace una pregunta con relación a un conocimiento que parece estar contradiciendo la respuesta que se ha dado. Entonces un ejemplo sería decirle a esa persona que ha respondido que el valiente es aquel que jamás retrocede, decirle que a veces algunos grandes generales en la historia que se han conocido como hombres muy valientes y han sido reconocidos hacia lo largo de la historia, ellos retrocedieron, por ejemplo, para emboscar al enemigo. Ante esta pregunta, que ya pasa a ser un poco irónica, no hay más posibilidad que aceptar que la respuesta anterior era incompleta. No significa que estuviera mal o que el orgullo me llevara a tumbarle toda su respuesta, no, más bien a reconocer que aunque hay parte de verdad, todavía no se ha llegado a la plenitud de la respuesta. ¿Por qué? Porque es más lo que desconocemos que lo que conocemos. Así podría hacerse varias preguntas en relación con el mismo tema y llegarse a una respuesta un poco más completa, la cual podría también ser sometida a la mayéutica. La pregunta que no solamente quiere ahondar en el conocimiento, es decir, conocer, sino que también quiere mostrar que lo que se posee de conocimiento no es suficiente. La mayéutica es parte de la metodología de la filosofía. Acordémonos que la filosofía es una actitud que se encausa a través de un método. Bien, encauzarla a través de la pregunta es muy adecuado. Pero hay que tener en cuenta que la mayéutica obedece a la lógica, es decir, no es preguntar por preguntar. O lo que a veces sucede en algunas aulas de clase, que un estudiante pregunta, pero no estando atento a la respuesta, sigue haciendo más preguntas. Preguntas sobre su pregunta, pero no se detiene a escuchar las respuestas. Entonces, para la mayéutica es necesario conocer lo que el otro me está respondiendo y a partir de esa respuesta mirar si es posible establecer otra pregunta o si realmente hay una inconsistencia y entonces en esa inconsistencia realizar una pregunta ya desde la perspectiva irónica. Algunas ironías a lo largo de la historia sirvieron para mejorar el conocimiento que se hacía. Cuentan que en algún momento un filósofo decía que el ser humano es un bípedo sin plumas y otro filósofo, de manera irónica, le quitó todas las plumas a un pollo o a un gallo y lo botó en la mitad de la plaza y le decía a todo el mundo: miren, allí está el hombre del filósofo fulano. Esto también nos muestra cómo la ironía
aunque hace parte de la risa y del goce de las cosas que se dicen, también permite profundizar, porque al mismo tiempo que este personaje se reía, aquel filósofo pensaba en que si era posible burlarse de su respuesta, significaba que tenía que profundizar y mejorarla. Los personajes se los debo, o también lo podrían consultar, pero la historia es la que realmente nos sirve para entender qué es la mayéutica y qué es la ironía en este segundo caso. Muchas gracias por escuchar, Dios nos bendiga, chao.